¿Ya? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿ya estamos listos? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Listos, listos. Nada más que son 15 alumnos, 17 ya. La mitad de los alumnos del grupo. Esperemos un momento, yo creo ahorita ya se unen. Ya son 18 horas. Sí, 18. Bueno, unos 2 minutos. A lo mejor ya llegan otros, este, 15 alumnos. Bueno, pues a todo dar, ¿no? Bueno, pues a ver si ya, ¿cuántos? 21. Bueno, ya, más o menos. Bueno, a ver, ya. Ya trabajamos. Ya comenzamos el trabajo. Bueno, a ver, ya. Ya, profesor. Ya Buenos. trabajamos. Ya Sí. comenzamos en el trabajo. A ver, 21 alumnos, 20 alumnos. A ver, pues, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos. El último tema que vimos fue. La La regla regla de de la la cadena, sí me cadena, sí. parece. Y. Ajá, función composición, regla de la cadena. Hicimos un. Sí, 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 pero Profe, ayer no vimos nada porque ayer fue lo de la guía. Ah, sí, cierto. ay, cierto. Toda la clase nos la Nos Sí, enfocamos pasamos a la guía. en la Bueno, buenas dudas. y, híjole, bueno. Entonces a ver cómo lo hacemos para recuperar. Bueno, ahí con tranquilidad también recuperar eso de tiempo. A ver, pues. Pero entonces la anterior, ya estamos viendo claro la regla de la cadena. Pero en particular un ejercicio, un ejemplo, ¿o qué estuvimos haciendo? ¿Cuándo? ¿El día de ayer o la clase anterior? No, pues la clase anterior, pues ayer Ah, que. en la clase anterior ya estuvimos haciendo un ejercicio, regla de la cadena, luego hicimos un ejemplo, el cual, bueno, no sé si quiera que repasemos, que fue si función de t es igual a 2t menos 3, 4t más 1, y luego le dimos funciones, ¿no? Gxy es igual a x cuadrada seno de y, y ya lo que hicimos fue calcular usando regla de cadena, y así.
Bueno, sucesivamente con los ejemplos. a ver los datos. Ah, así que si gusta, sería si f de t es igual a 2t menos 3, a 4t más 1. Luego, G de xy es igual a x cuadrada seno de y. bueno, con esas dos funciones, no sé qué tanto avanzamos. Ya los... Bueno, de hecho fue un poco corto. Yo decía, por si gusta que hiciéramos un repaso así con esos. Sí, bueno, con estas dos funciones podemos formar una función composición. Ubiquémosla, vamos a ponerle un cierto formato. Ese formato pues va a ser el diagrama de Venn. Decimos, por ejemplo, una especie de repaso también, ¿no? Por ejemplo, estábamos trabajando con t como variable independiente, como xy como variables intermedias y z como variable dependiente. Entonces tenemos este dibujo de diagrama de Venn. Este es f y este es g. ¿Sí? Cuando tenemos este tipo de funciones así, podemos formar una función composición, porque los valores de f, que son vectores, van a caer dentro del dominio de g, que son vectores. Malo que la función fuera números reales y ya no cayeran dentro del conjunto, ya no podemos formar la función composición. Entonces, el valor de la función f, aquí está, el valor de la función f está, el valor de la función f está formado por un vector que le estamos llamando xy. ¿Sí? Y luego aplicamos g a xy y encontramos el valor de z. Si eso sucede, es decir, si los valores de la función caen todos dentro del dominio de g, entonces podemos hablar de la función composición. Esta función composición es la que nos relaciona t con z directamente. T con la variable z directamente. ¿Sí? Y acá, usando estas funciones, pues podemos considerar, si es que nos interesan los problemas de ingeniería, nos interesan las variables x, y, pues podemos hablar de ellos también. Pero si no, a lo mejor directamente, variable independiente con variable dependiente, y ya. A esta le llamamos función composición. Primero aplicamos f, redondel, y luego aplicamos g, así. G redondel f. Esa es la función composición. ¿Ya? ¿Están ubicando? Sí, profesor. Bueno, entonces, dijimos, si f y g son derivables, entonces la función composición también va a ser derivable, o sea, va a existir su derivada. ¿Y cuál va a ser la derivada con respecto de quién? De esta función composición. ¿La derivada con respecto de quién? ¿De g de x? No. Z es el valor de la función. Recuerden, este es el nombre para la función composición. Y este ya no. Este es el nombre para la función composición. Pero este es el valor de la función composición. ¿Sí? Así como cuando decimos, si y es igual a seno de x, ¿cuál es el valor de la función? Y. El nombre de la función, seno. Así como podemos decir, si y es igual al seno de 3, ¿cuál es el valor de la función? La y. ¿Y cuál es la función? El valor de la función. Ahora, ¿cómo está definida esta función? Ya se los dije, f aplicado a t. Primero f aplicado
para obtener XY y luego que obtuvimos XY, aplicamos G a ese XY y ¿qué vamos a obtener? Z. Esto es lo que llamamos la función composición. G redondeo F aplicado en T. Ese es el nombre de la función. Este es el valor de la función. Ahora, ¿cómo está definida esta función? Pues ya se los dije. F aplicado a T. Primero F aplicado a T para obtener XY. Y luego que obtuvimos XY, aplicamos G a ese XY. ¿Y qué vamos a obtener? Z. Esto es lo que llamamos la función composición. G redondeo F aplicado en T. Este es el nombre de la función. Este es el valor de la función. Bueno, eso es para repasar la función composición. ¿Está bien? ¿Dudas? No, profesor. ¿Seguro? Nomás deja anotar, profe. Sí. Bueno, ahora hablemos de la derivada. Dijimos, para que la derivada de esta función exista, se necesita que en primer lugar pidamos la derivada de las funciones que la forman. O sea, si f de t es derivable y g de xy es derivable, voy a poner aquí, son derivables los dos, entonces la función composición también lo va a hacer. G redondel f. Bueno, ¿ya? La función composición va a ser derivable. Son derivables, entonces ponemos así. Entonces esta función es derivable. Y además ahorita ponemos la derivada. Ponemos su valor. Y claro que ya lo tienen ustedes ahí en el apunte. Y además, a ver, cuando hablamos de la derivada de z, ¿qué tipo de derivada vamos a calcular? Aquí con la función composición. ¿Qué tipo de derivada? Pues debe ser, como z depende nada más de una variable, ¿cuál es? T. En forma independiente, porque aquí hay intermedias, pero bueno, ahorita, en forma independiente. Si queremos calcular la derivada de z, debe ser con respecto de ¿quién? De t, ¿o no? Sí. Y además, la derivada de z con respecto de t, ¿cuál es la derivada de z con respecto de t? Ya dijimos que por la regla de la cadena de las funciones reales de variable real es la derivada de una función, esta, por la derivada de la otra función. O sea, la derivada de g, ¿quién es? El gradiente de g, por la derivada de f. ¿Pero cuál es la derivada de f? Pues es el vector velocidad. Entonces, la derivada de z con respecto a t es el gradiente de g. Por la derivada de f, que es el vector velocidad. Ahora por, ¿qué significa ese? Por, ese es un producto, es la operación multiplicación. ¿Pero qué tipo de multiplicación? Porque ya estamos trabajando con vectores, pero si estamos trabajando con vectores, este es un vector, este es un vector, ese es el producto entre vectores.
hay dos tipos de productos, lo que le llamamos el producto vectorial y el producto escalar. Pero si el valor de la función z, ¿qué tipo de cantidad es? Un número real, entonces su derivada debe ser un número real, ¿o no? Sí. Entonces, si la derivada de z con respecto a t debe ser un número real, entonces este debe ser un producto escalar. No podemos tener aquí un producto vectorial, porque entonces el resultado sería un vector, y ese no es la derivada de z. Bueno, ese es el resumen, ¿eh? Y aquí está ya la derivada de la función composición. Pero aquí está en una forma muy breve, muy adecuada para entender la situación, pero así como les expliqué ahorita, que tiene que ser un número real, la derivada, etcétera. Bueno, pero sí lo podemos escribir en términos de coordenadas. En términos de coordenadas, ya aquí la derivada de z con respecto de t, aquí ya está en términos de coordenadas. La variable t es una coordenada independiente, ¿no? Variable independiente. Términos de coordenadas. Esto es igual a qué. ¿Ya? ¿Cuál es la derivada de z con respecto de t? Es, como ya dijimos acá, en el teorema. Este es un teorema, ¿eh? ¿Qué es este teorema? El gradiente. ¿Pero cuál es el gradiente? En términos de coordenadas, ¿cuál es el gradiente? La parcial de g con respecto de x, porque g depende de x y y, coma la parcial de g con respecto de y. Este es el gradiente por producto escalar. ¿Cuál es el vector velocidad? Es la derivada de x con respecto de t, coma derivada de y con respecto de t. Y este es el otro vector que tiene que ser multiplicado escalarmente con el gradiente. Por lo tanto, Profe, ¿podría qué? que si se podría cambiar el plumón. Ya no se ve bien. Ah, ya no, a ver Ya podemos poner como Ok. finalmente, la derivada de z con respecto de t es igual. Hay que realizar el producto escalar. A lo mejor esta notación es medio confusa, no creo que sea confusa, pero bueno. Pero a lo mejor más podemos ampliar más nuestros conceptos si efectuamos la multiplicación. ¿Qué vamos a obtener? Es la parcial de g con respecto de x por la derivada de x con respecto de t, más es un producto escalar, la parcial de g con respecto de y, aquí, por la derivada de y con respecto de t. Y ya, esta es la derivada de la función composición usando coordenadas. Este es en forma breve, usando gradiente y vector velocidad. Bueno, no sé, hasta ahí. Oiga, profe, Sí, ¿no tendrá otro plumón más fuerte? más fuerte, déjeme ver. Por favor, profe. Con la familia, sí lo tienen, sí. Híjole, a ver, de momento, a ver. A ver, de momento tienen ojalá no falle, un rojo, es rojo.
A ver, de momento tienen un, ojalá no falle, un rojo, es rojo. Mientras A ver, profe, a ver si se ve. sí, mientras los mandamos comprar a hijos o a nietos o a bisnietos, tataranietos, los mandamos comprar. De todos modos, por aquí hay cerca los papelerías. A ver, entonces, a ver, rojo mientras. Bueno, como va a ser rojo, a ver. Por cierto, aquí hay un rojo también, otro rojo, pero este sí creo que ya está a punto de acabarse. Bueno, aquí combinamos los dos. Entonces, el gradiente de la función por vector velocidad. Y esa es la derivada de esa función, composición. ¿Ya? Sí, profesor. Vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo, el que me están dando ustedes. F de t igual a 2t menos 3. Pero ¿saben qué? Aquí voy a agregarle t cuadrada o t cúbica. Y aquí t cuadrada. Ahorita les digo por qué le agregué eso. 2t cúbica menos 3, 4t cuadrada más 1. Y la función g es x cuadrada seno de y. Esta es una función vectorial. Por eso pusimos f de t. Que son las que vamos a necesitar. Y este es un campo escalar. Por eso tenemos el valor de la función un número real. Bueno, a ver. Primero, formar la función composición. Híjole, se me hace que no, que ya está fallando este rojo. Digo, traje uno más reciente, pero sí alcanzan a ver. Pues más o menos y solo cuando usted se retira del pizarrón, profe. Profe, puso la hoja. Sí, yo digo que sí porque no se ve el reflejo. A lo mejor y debe ser por la... Está chistoso. Sí, pues sí, así tapándole ahí ya se puede ver algo más. Bueno, formar la función composición y después encontrar la derivada. Encontramos la derivada usando la regla de la cadena. Bueno, encontrar la función composición. ¿Cuál es la función composición? Z igual a G redondear f de t. O sea, calculamos primero f de t y luego calculamos g aplicado en el valor que obtenemos. ¿Sí? ¿Sería entonces g igual a f de t? No, g igual a f de t, no. Es g aplicado a f de t. Ok. O sea, este es igual a g aplicado a f de t. ¿Pero quién es f de t? 2t cúbica menos 3, 4t cuadrada más 1. Este es el que sería ahora como x y este como y. ¿Verdad? Y entonces, cuando aplicamos g a xy, ¿qué vamos a obtener? X cuadrada seno de y. Por lo tanto, z, es decir, el valor de la función composición, es igual a ¿qué dijimos? A x cuadrada. ¿Pero cuánto vale x? 2t cúbica menos 3, pero todo al cuadrado por seno de y. ¿Pero cuánto vale y?
4 por 2, sería 8t. Ah, No, no, permítame. Ya 4t cuadrado nada más. más uno, sí. Nada más. Ya lo ando derivando, Sí. disculpe. No, ahorita nada más estamos calculando la función composición. Ahorita vamos a decir, y derivamos, porque es lo que nos interesa, ¿no? Derivamos. Sí. ¿Usted sabe cómo podemos derivar? Podemos derivar aquí directamente. Pues ya tenemos la función. Aquí ya tenemos la función. Así. Z igual a G de F de T. O sea, Z en términos de T. Como tenemos en nuestro diagrama de Venn, Z va a estar en términos de T. Ya podemos derivar directamente de aquí. Lo malo de esta forma de trabajar es lo malo es que luego se pueden complicar más las derivadas por tener muchas funciones. Y en cambio con la regla de la cadena puede ser más breve. O a lo mejor para otros ejercicios se complica más con la regla de la cadena. Pues depende, por eso hay que tener las dos características, las dos formas de calcularla. Bueno, pero aquí podemos calcularla directamente, ¿no? Derivamos. Puede ser directamente, bueno, ¿hasta quién se lo escribe? Puede ser directamente, lo borro, después lo voy a escribir otra vez. Puede ser directamente o usando la regla de la cadena. Y ya. ¿Cómo es directamente? Pues aquí ya encontrar la derivada de esta expresión, que es el producto entre varias funciones, una función polinomial, una función seno, el producto entre esas funciones, el argumento de la función seno es otra función polinomial. Puede estar latoso el calcular la derivada, porque tenemos dos productos, un producto aquí, otro producto acá, dos productos, pero además el argumento de la función seno, que es otro polinomio. Entonces puede estar medio latoso estar derivando esta función. Mejor vamos a hacerlo usando la regla de la cadena. Ahorita lo vemos. Pero no sé si estén escribiendo. Sí, permítame. Ah, miren, por acá tenía yo un azul, pero este azul ya está usado, ¿eh? No sé qué tanto tenga de tinta ahorita. Ahorita vemos. Ese rojo por ahora está bien. Sí, pues este sí es reciente. Es que es a los que le encontré a la familia. Sí, es que luego se dificulta un poco porque no se alcanza a distinguir bien qué se escribe. ¿Con cuál? Con los que se ven medio borrosos. Bueno, yo siento que estando ahí sí se ve, ¿no? Pero bueno, ya por la cámara, pues no, Ay, no se alcanza a ver. ujú. Bueno, ¿ya? Entonces, ya que tenemos a nuestra función composición. Esta es la función composición. Y aquí dijimos, formar la función composición. Aquí lo trabajamos y aquí ya está su valor. Este es el valor de la función composición. Y si nos interesa calcular la derivada, pues lo podemos hacer en forma directa. Ya, derivar esto con respecto de t. Ya. Y si no, bueno, pues usar la regla de la cadena. Ahorita usamos la regla de la cadena, ¿eh? Pero, a ver, espacio. A ver, ahí está. El espacio.
A ver, voy a pintar este azul a ver si ya todavía tiene tinta. Usemos la regla de la cadena. Sí, sí tiene algo. Ya le está fallando, pero todavía bien. Se está quedando sin tiempo. Bueno, ¿cuánto nos te queda? 5 minutos. Nos quedan 5 minutos, profesor. Ajá. Bueno, a ver, usamos la regla de la cadena. ¿Cuál es la regla de la cadena? Aquí está. La derivada de z con respecto de t es igual a ¿qué? Lo que les acabo de borrar. La parcial de... Ay, ¿cómo es? Es que esa me las hago, pero aquí cuando tengo el diagrama Sería dz sobre dt es igual a dg sobre dx. Espérame, este es z, Sí. este es xy, y este es t. Entonces, la regla de la cadena es la derivada de z con respecto de t, aquí directamente, es derivadas parciales, derivada de z con respecto de x, por la derivada de x con respecto de t, más la derivada de z con respecto de y, por la derivada de y, ahí es derivada ordinaria, derivada de y con respecto de t. Ahí está, esa es la regla de la cadena. En otras palabras, dijimos que era el gradiente de la función que por el vector velocidad. ¿Sí? Bueno, este sí lo borro. De todo no lo usamos ya ahorita. A ver, usamos la regla de la cadena. ¿Qué necesitamos? Aquí están las funciones. A ver, decimos, ¿cómo? Aquí está. ¿Cuál es el gradiente de F? No es cierto. El gradiente de G. ¿Cuál es el gradiente de G? Aquí. ¿Cuál es? Sería de z sobre derivada de z sobre derivada de x. No. La derivada de z con respecto de t. ¿Cuál es el gradiente? La derivada de z con respecto de t es la derivada ya de la función con posesión. Y su valor brevemente es el gradiente de f por el vector velocidad, que dijimos, vamos a usar coordenadas y ya obtuvimos todo esto que tenemos aquí a la izquierda. O sea, este es el valor de la derivada, pero usando coordenadas. Este es el valor de la derivada, pero usando forma breve a los vectores. ¿Sí? Entonces, como vamos a necesitar el gradiente, ¿cuál es el gradiente de la función g? Aquí está g. ¿Cuál es el gradiente? G sería x cuadrada seno de y. El gradiente, no. Es la parcial de qué estamos poniendo aquí. De g con respecto de quién. De x. Y parcial de g con respecto de y. Es el gradiente, ¿no? ¿Cuál es el gradiente de la función g? Parcial con respecto de x, parcial de g con respecto de y. Este es el gradiente de g. Profe, queda menos de un minuto. Sí. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de g con respecto de x? Sería 2x coseno de y. No. Es 2x seno de y. Recuerden que es una derivada parcial, entonces y es constante. Ok. Y es constante, esta es una constante seno de y. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? Pues 2x. Seno de y. Profe, falta menos de un minuto. Sí, ya. Nada más poner la segunda coordenada. ¿Cuál es la parcial de g con respecto de y? X cuadrada coseno de y. Coseno Ahí de está y. el gradiente.
Ah, ya, o sea, en una estamos derivando solamente la X y en la otra parte se deriva solamente Y, ¿no? Sí, claro. Vale. Es el gradiente. Derivadas parciales. Ese es el gradiente. Y ¿qué otro nos falta? El vector velocidad. ¿Cuál es el vector velocidad? El vector velocidad es la derivada x con respecto de t, la derivada de y con respecto de t. Pero ¿quién es x con respecto de t? Este es x. 2t menos 3 y 4t Entonces, la derivada cuadrado. de x con respecto de t es ¿qué? 6t cuadrada, ¿no? 6t cuadrada. La derivada 3 por 2, 6t cuadrada menos la derivada de 0, 0. Coma. Luego, ¿cuál es la derivada de y con respecto de t? 4 por 2, 8, t y ya. Entonces, aquí tenemos las dos vectores. ¿Qué hacemos con ellos? Aquí está. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Hacer el producto escalar. Por lo tanto, la derivada de z con respecto de t, o sea, la derivada de la función composición es, ¿cuánto? 2x seno de y, coma, x cuadrada, coseno de y, por 6t cuadrada, coma, 8t. Ese es el producto entre estos dos vectores. Pero ya saben cómo efectuar un producto, producto escalar. Producto escalar. Ya saben cómo efectúa el producto escalar. Entonces, la derivada de z con respecto de t, ¿cuánto vale? 2x seno de y por 6t cuadrada más x cuadrada coseno de y por 8t. Ahí está. Pero aquí hay un inconveniente para esta derivada de z con respecto de t. ¿Por qué hay un inconveniente? Porque aquí tenemos combinadas los dos tipos de coordenadas. Aquí están las coordenadas, ¿cómo? 2x en la Y. Intermedias, ¿sí? Intermedias. Las intermedias. Y aquí tenemos las coordenadas independientes. Entonces estamos combinando, combinación de coordenadas. Pues entonces, vamos a quitar esa combinación. ¿Cómo? Poner x y y en términos de t. Aquí lo tenemos. X y y están en términos de t. ¿Ya? Nada más nos permite copiar el archivo. Por lo tanto, podemos decir aquí. Bueno, vamos poniendo mientras. Por lo tanto, o mejor, finalmente, pues ya es el último valor. Finalmente, ¿cuál es la derivada de z con respecto de t? Es 2x. Pero ¿cuánto vale x en términos de t? 2t cúbica menos 3, eso es lo que vale x. Luego, seno de y, ¿cuánto vale y? 4t cuadrada más 1. Luego, por
6t cuadrada. Más x cuadrada, ¿cuánto vale? 2t cúbica menos 3 por coseno de y. Sí, pues aquí me falta espacio. Profe, la hoja, por favor. Ay. Finalmente, como dice aquí, ¿cuál es la derivada de z con respecto de t? Es igual a 2 por x, pero x es 2t cúbica menos 3. Por seno de y, pero y es 4t cuadrada más 1 por corchete para separar 6t cuadrada más x cuadrada 2t cúbica menos 3 por coseno de y, pero y es 4t cuadrada más 1 por 8t. Y ya, aquí está la derivada. ¿Qué tanto trabajo nos costó? Pues casi nada. Buscar el gradiente, buscar el vector velocidad, efectuar el producto, ya, mira. En cambio, si nos regresamos a la función original, a la de la función composición, ahí sí estaba dura la derivada, ¿no? Tenemos dos productos y un argumento de la función seno, que es otro polinomio. Entonces sí va a estar más difícil calcular la derivada así. Aquí fue facilito, nada más el producto escalar entre estos dos vectores y ya. La expresión, miren nada más qué expresión tan complicada está. Pero esta la obtuvimos a partir de aquí más fácilmente. Entonces, ya ustedes decidirán cuando quieran aplicar la derivada de una función de este tipo. O usar la regla de la cadena o derivar directamente, como quieran. Ok, profesor. Más deje copiar. Bueno, ¿ya? A ver, dudas. Espere. Yo ya.
Bueno, ¿ya? Ya. Bueno. Bueno, dijimos que íbamos a ampliar más nuestras variables, cambiando variables. Variables. Vamos a considerar lo siguiente. En diagrama de Venn. Antes tenemos el valor de la función z, un número real. Vamos a seguir dejando ese número real. Después también le variamos, ¿eh? Pero antes aquí tenemos dos variables, x y y, ¿verdad? Decíamos que la función g, si ya no, la función g está aplicada a y su valor va a ser z. Esta es la función g. Pero antes tenemos una función f que relacionaba a t con un vector x. Aquí están las dos funciones. A partir de aquí formábamos la función composición. Es la función que acabamos de ver en el ejemplo anterior. ¿Ya? Dijimos, vamos a cambiar las variables. Consideremos lo siguiente. ¿Qué les parece si, por ejemplo, lo vamos a hacer de varias formas, pero por el momento vamos a hacer lo siguiente? Aquí tenemos una variable independiente, varias variables intermedias y una variable dependiente. ¿Qué les parece si por el momento vamos a variar estas, aquí las independientes? Vamos a poner no una, sino vamos a poner dos variables. Por ejemplo, T y R. Vamos a suponer que tenemos esta función. Esta función está aplicada a un vector de dos coordenadas, pero su valor es también un vector de dos coordenadas. Pueden ser tres, aquí podemos variar el número. El chiste es que aquí hay varias también. Entonces, esta función relaciona un vector de dos coordenadas con su valor, que es un vector de dos coordenadas. Y la función g es así, vamos por el momento, vamos a dejarla tal y como la hemos trabajado. Es decir, sus variables independientes de g son 2, x y y. Y la variable dependiente es z, tal y como estaba en el ejemplo anterior, ¿no? Bueno, vamos a suponer que consideremos las funciones siguientes. Y por lo tanto, con este tipo de valores, ya saben que necesitamos que los valores de f caigan dentro del dominio de g. Bueno, si eso es posible, entonces podemos hablar de la función composición. Esta es la función composición. Pero según lo que acabamos de ver hace, no sé, hace 20 minutos o hace media hora, ¿cuál es la función composición? Vamos a seguir llamándoles igual. ¿Cuál función aplicamos primero? F, A, T, R, y luego aplicamos G. G lo aplicamos a F y F lo aplicamos a T y R. Entonces, esta es la nueva función composición. Pero ¿cómo expresamos a esta función composición para que se entienda fácilmente? ¿Cómo lo expresamos en términos de coordenadas? A ver, voy a borrar esta parte. Función composición. En términos de coordenadas, ¿cómo lo escribirían?
En términos de coordenadas, a ver, ¿cómo lo escribirían? Claro, a partir del diagrama de Venn. A partir del diagrama de Venn, ya, ¿está claro lo del diagrama de Venn? T y R son las variables independientes, X y Y las variables intermedias y Z variable dependiente. Entonces, cuando yo proporciono un punto a T y R, vamos a obtener otro punto. Puede ser X y Y. No podría ser T y R en función, bueno, T, R sobre DX o T sobre DX. ¿Sobre? ¿Por qué sobre? Ah, no. No, lo que podemos decir que es el valor de la función aplicado a T y R. ¿Y qué valor vamos a obtener? X y Y. Pero según la notación que estamos haciendo, la función composición, a ver, otra vez. Cuando yo aplico F a T y R, ¿qué vamos a obtener? X y Y. Ahora aplicamos G a X y Y, ¿y qué vamos a obtener? Z. ¿Sí? Esto es leyendo de izquierda a derecha. Leyendo de izquierda a derecha. Pero la notación de la función composición es esta. Que vean, aquí leyendo de izquierda a derecha es primero aplicamos F y luego aplicamos G. En cambio aquí la notación para la función composición está al revés, ¿verdad? Primero diríamos F va a estar aplicado a T y R. Es que está al revés porque tenemos otra flechita. Directo de aquí hasta acá. Entonces, G redondel F está aplicado aquí a T y a R. Y para obtener como valor a Z. A ver, con respecto a coordenadas, ¿dudas? No, profe. ¿Seguro? Bueno, entonces, ahora, esto que tenemos aquí, borro este pedacito. Lo podemos poner G redondel F. ¿A quién está aplicado? A T y a R, ¿no? G redondel F aplicado a T y a R. Esas son las variables independientes. ¿Y qué vamos a obtener como valor? Z. Esta es la función composición, pero todavía no usamos coordenadas. Bueno, usamos a media, coordenadas nada más para independiente. Pero vamos a poner con intermedias, con variables intermedias. Ahorita están las independientes, estas son T y R, y la dependiente que es Z, con variables intermedias. ¿Qué obtenemos con las variables intermedias? Aquí del diagrama de Venn. ¿Qué podemos decir de las variables intermedias? A ver. Z es el valor de la función. ¿Quién es Z? Z es el valor de G aplicado ¿a quién? A X y a Y. ¿Está bien? ¿Sí? Ay, se borró. Ay, no. Z es el valor de la función G aplicado a X y a Y. ¿O no? Z es el valor de la función G en X y Y. ¿Pero qué pasa con X y Y? ¿Que ya se cortó? No. No, trato de... Te digo que me digan sí o no, para que yo sepa que están ahí. Trato dije sí. Entonces, Z es el valor de la función G en X y Y. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya. Sí, El sí quiere decir para mí que están entendiendo. El no, por eso digo, pueden contestarme sí o no.
el no me va a decir que ya tienen una duda, por ejemplo. Entonces, Z es el valor de la función G en X y Y. Pero ¿qué pasa con X y Y? A son valores de la función F, pero cuando F está aplicado a T y a R. ¿Está bien? Eso significa que Z lo puedo escribir en términos de X y Y, Z en términos de X y Y, pero ¿dónde? ¿Qué puedo decir de X? Que X está en términos, ¿está en términos de quién? De T y R. ¿Y qué pasa con Y? Es la misma situación. Y está en términos de T y R. ¿O no? Híjole, bueno. Si están en términos de T y R, entonces, con estas dos tipos de relación, podemos construir lo que se llama la función composición. Por lo tanto, Z es el valor de G aplicado en X, nada más que voy a tener separadito aquí, y Y. ¿Por qué separo aquí? Porque sé que Z es el valor de la función G en X y Y. Pero ¿qué pasa con X? Que es una función que depende de T y R. ¿Qué pasa con Y? Que es una función que depende de T y R. Y esto es lo que se llama la función composición. Nada más que esta función composición está en términos de coordenadas. Aquí está ¿dónde está? G redondel F de T. Aquí está en términos de las funciones, los nombres de las funciones, pero aquí ya en términos de las coordenadas, pero es lo mismo. Bueno. Entonces, si Z depende de X y X y Y dependen de T y R, a final de cuentas, ¿qué vamos a poder escribir? Que el valor de Z va a depender de quién? De T y R, como variables, estas son las variables independientes. Lo que acabo de dibujar en el diagrama de Venn. Otra vez. Decimos, si T y R son variables independientes, podemos calcular X y Y. Pero ya dado X y Y, podemos calcular Z. Entonces, Z está en términos de X y Y, pero X y Y están en términos de T y R, entonces Z debe estar en términos de T y R. Eso es. Y por lo tanto, decimos, si las funciones estas que componen a esta función son derivables, entonces la función composición es derivable. Y ahorita ponemos su derivada. Si G de XY, X igual a X de TR y Y igual a Y de TR, son derivables, entonces la función composición lo es. Z igual a G en X de T y R, y en T y R, es derivable. Es decir, Z en términos de T y R es derivable. Ya. Y además, ¿cuál es su derivada?
porque podemos calcularla. Pero ¿saben qué? Esa derivada, claro que va a ser un poquito distinta a la anterior. Espérese, profe, déjenos. Pero es que les pregunto ya, y no me contesten, entonces yo ya no sé si ya terminaron de copiar o no. Listo. Listo. ¿Ya? Entonces, si las funciones que me componen a la nueva función son derivables, entonces esta nueva función es derivable. Y además, podemos poner la formulita de la derivada. A ver, ¿cómo es la formulita de la derivada? Voy a poner aquí. Vean, esta es la variable dependiente, z. Acá están las variables independientes y aquí están las variables intermedias. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de z con respecto de las independientes? Aquí. ¿Cómo calculamos esa derivada? Debe ser igual a la otra forma. ¿Cómo va a ser? Vean, de z con respecto de las independientes. ¿Cómo va a ser? Entonces, la derivada de z con respecto de las intermedias por la derivada de las intermedias con respecto de las independientes. Igual como lo hicimos en el otro caso. La derivada de la dependiente con respecto a intermedias por la derivada de intermedias con respecto a las independientes. Entonces, en primer lugar, a ver, si queremos hablar de la derivada de z, ¿qué debemos de decir? Derivada de z, pero ¿qué tipo de derivada? Derivada parcial, porque z depende de ¿cuántas? De dos variables. Y además, ¿qué? ¿Qué puedo decir? Que pero la z depende de dos variables, entonces tengo que hablar de sus derivadas, pero ¿derivada de qué tipo? Derivadas parciales. Entonces, la derivada de z con respecto de quién? De t. Y la derivada de z con respecto de quién? De r. O sea, voy a tener dos derivadas parciales. Con esta función, dos derivadas parciales. Una con respecto de t y otra con respecto de r. Pero ¿cómo van a ser estas derivadas? Por ejemplo, la derivada de z parcial de z con respecto de t, una de las coordenadas. ¿Cómo va a ser? Es la derivada de z con respecto de quién? Derivada de z con respecto de quién? De x, usando el ejemplo anterior, por la derivada de z con respecto de x, por la derivada de x con respecto a quién? A t, más la derivada de z con respecto de derivada de z con respecto de quién? De y. De y. Por la derivada de y con respecto de Tiempo. T. e. La misma variable. Aquí está la derivada con respecto de t. Así lo mismo debe ser la última con respecto de t.
es la derivada de z con respecto de x por la derivada de x con respecto de t, más la derivada de z con respecto de y por la derivada de y con respecto de t, otra vez. Así pues, ¿cuál es la derivada parcial de z con respecto de r, la otra variable? ¿Cómo va a ser? Es la derivada de z con respecto de r, es la derivada de z con respecto de quién? X por la derivada de x con respecto de quién? R, más la derivada de z. Ahí no sería derivada de g ¿De g? con respecto a y. Ahí lo último que escribió. Sí, ahorita. La derivada de z con respecto de x por la derivada de x con respecto de r. La derivada de z con respecto de y por la derivada de y con respecto de r. Y aquí está nuestra regla de la cadena para este tipo de funciones. Una observación del compañero. Yo estoy hablando de la derivada de z, porque z la estoy usando como coordenadas. Aquí están coordenadas independientes, coordenadas intermedias y coordenada dependiente. Pero recuerden cómo estamos definiendo esas funciones. Las funciones con f y g. Es decir, ¿quién es g cuando lo aplico a xy? Aplicar g a xy, ¿qué me da? ¿Nos daría Z? Z, o sea, g aplicamos xy y ¿qué me da? Z. Z. O sea, puedo yo usar, eso pues desde quién sabe cuánto tiempo le hemos dicho, puedo yo usar a esta función por su nombre o por su valor. Quieren que cambiemos a la variable para, ahorita estamos poniendo z, el valor de la función. Z es el valor de la función, pero g es el nombre de la función. Entonces, aquí el compañero me está corrigiendo para bien, ¿no? Para bien. Está corrigiendo z y me dice que este puede ser ¿quién? ¿Quién puede ser z? G. G, ¿no? Me dijo que G. Claro, o ponemos o usamos a G como nombre de la función o a Z como valor de la función. De todos modos es lo mismo aquí en nuestra notación. Claro, para no estar aquí variando muchos valores, muchos nombres, entonces vamos a dejar a Z, sobre todo porque el valor de la función composición, ¿cuál es? Z. Aquí estamos poniendo la parcial de Z con respecto de R. ¿Pero qué dijimos de esta función? ¿Quién es Z? ¿Es el valor de la función en XY o no? El valor de la función G en XY, ¿quién es? Z. Entonces, podemos usar o el nombre de la función o el valor de la función. Eso lo están haciendo desde cálculo 1. ¿Qué dicen desde cálculo 1? Dicen, dada la función y igual a f de x, ¿no? Y igual a f de x. ¿Y cómo ponen a la derivada? Ah, pues pueden poner la derivada de y con respecto de quién? De x. O también lo pueden poner como la derivada de quién? De f con respecto de x. O sea, es lo mismo. Nada más que aquí usan el valor de la función y aquí el nombre de la función. La función tiene nombre f porque pueden variar sus nombres. Uno puede ser f, otro puede ser la función g, otra puede ser la función h. Pueden poner varios nombres a una función o valor de la función. Cualquiera de las dos es lo mismo. No debe haber confusión. Ok. Bueno, aquí está la regla de la cadena para estas dos funciones. A ver, un ejercicio.
Y ya está la regla de la cadena, ¿eh? Ejercicio. Vamos a dar dos funciones. Por ejemplo, f. Ejercicio. Dadas las funciones. Dadas las funciones. ¿Cuáles funciones? F aplicada a R y T. F aplicada a R y T. Por ejemplo, ¿cuál? R coseno de T, coma, ya saben, a ver, F aplicada a T y R. ¿Qué deben de obtener como valor? Un vector. Es el vector R coseno de T y R seno de T. Este es el valor de F. ¿Y a quién ponemos aquí G? ¿G de quién? De XY. ¿Quién? Por ejemplo, X cuadrada por Y. A ver, así nada más, sencillo. X cuadrada por Y. Entonces, aquí están dos funciones. En primer lugar, ¿cuánto tiempo tendremos? 3 minutos. Aún quedan 3 minutos, profe. Bueno, dadas estas funciones, en primer lugar, inciso 1, determinar, ya saben, determinar la función composición. Y luego, inciso 2, que calcular la derivada de esa función composición. Calcular la derivada. De esa función. Sí, bueno. Que estas funciones debería haberlas puesto acá. F en RT, ¿cuánto vale R coseno de T, R seno de T? ¿Y cuánto vale la función G? G en XY es X cuadrada Y. Yo lo sé. Inciso 1. Determinar la función composición, estas dos. ¿Cuál es esta función composición? G redondel F. Claro, aplicado a quién? Aplicado a RT, las variables independientes. Y luego calcular la derivada de esa función. G redondel F. Ah, pero no directamente, sino... Queda menos de un minuto. Sí, usando la regla de la cadena. Muy poco, profe. Sí, ¿Nos deja copiar? usando regla de la cadena. Entonces, ahorita que relación me deje copiar lo que ahorita está. Ya aquí ya nos queda menos de un minuto. Sí. Pero menos de un minuto quiere decir como 6 minutos, ¿no? Sí, profesor.
¿También ven las dos fotos? Ya lo vemos, profe. Pero no lo escuchamos. No lo escuchamos, profe, pero sí lo vemos. Activa su micrófono, profe. Silenciar. Ahora sí ya. Ya lo escuchamos. Pero aquí me apareció otra foto, una compañera. Yo creo que le oprimí sin querer aquí. No, no se preocupe, nosotros lo vemos usted. Ya Pero- lo podemos ver y escuchar. La otra foto, chica, no. No, no se preocupe. No, pero digo, no se ve. No sé si se ve. Sí se ve. Profe. ¿También ven las dos fotos? De que hablo. Nomás lo veo con usted, profe, en el pizarrón, normal. Híjole. Profe, sí lo vemos. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, aquí se ven, híjole, se me aparecieron otros 4 fotos. Bueno, a ver, pues. Nada Ya, más denos chance de copiar, profe. a ver, pues. Profe, ¿puede poner la hoja, por favor? Depende de dos variables, tanto f como g. Claro, por separado. F y t pueden representarnos algo y x y nos pueden representar otras cosas. Entonces, les doy dos funciones. F de RT depende de dos variables, R y T, y G, que también, G de XY, que depende de dos variables. Profe, ¿puede poner la hoja, por favor? Y ya nos dan esas dos funciones y nos dicen dos ejercicios. Uno que dice, encuentren la función composición. ¿Ya? Cuando tengamos la función composición podemos hablar de... Depende de dos variables, tanto F como G. Pero claro, por separado, R y T pueden representarnos algo y X y nos pueden representar otras cosas. Pero usando la regla de la cadena, que puede ser un poquito más breve. Aquí, recuerden estas son las formulitas de la regla de la cadena para dos variables independientes. O más, podemos tres variables independientes. Listo, ya acabamos. Bueno, y ya nos dan esas dos funciones y nos dicen dos ejercicios. Uno que dice, encuentren la función composición. Ya cuando tengamos la función composición podemos hablar de su derivada, pero luego, como les dije, puede resultar muy latoso esa derivada. Mejor podemos calcular la derivada de esa función composición, pero usando la regla de la cadena, que puede ser un poquito más breve. Aquí, recuerden estas son las formulitas de la regla de la cadena para dos variables independientes. O más, podemos tres variables independientes. Chispa, ya acabó. Bueno, ¿ahí le dejamos? ¿O quieren algún dato? ¿O alguna duda? Por mí, por ahora. ¿No? Entonces nos quedamos aquí en el cálculo de la derivada de la función composición. Y claro, si nos interesa la función composición, porque si se quiere, se puede determinar la función composición. Si no se quiere, a lo mejor en nuestro problema de ingeniería no nos interesa la función, sino más bien su derivada. Más bien su derivada nos interesa. Pues si quieren no es necesario determinar la función composición. Claro que en un problema así como el nuestro ahorita hay que determinar los dos. Pero en un problema de ingeniería, pues no sé, a lo mejor la función composición ya no les interesa.
Pero lo que sí está súper, súper interesante son sus derivadas. Para aplicar bien su ingeniería. Ustedes van a ser buenos ingenieros, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Claro, claro, necesitan echarle ganas. Híjole. Bueno, ¿cómo ven? ¿Ya le paramos aquí? Sí, Sí, profesor. profe. Pues sí, ya son las Sí, 10, profe. profe. Sí, profe. Ya son las 10, sí. Bueno, entonces mañana nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, profe, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta Mañana, mañana. gracias. Hasta mañana, Gracias profesor. a ustedes por su atención.